Buen día, les saluda Armando Sánchez, docente de Educación Técnica y Superior en Computación. Este día haremos la novena entrega de nuestro curso desarrollado con PHP, MVC y MySQL. Explicaremos cómo funciona la arquitectura MVC y qué es un Front Controller. Como siempre, sugiero suscribirse al canal para no perderse ninguna de las entregas que hagamos en este curso y otros que preparamos para ustedes. Nuestros objetivos de aprendizaje serán los siguientes: explicar cómo funciona la arquitectura modelo vista controlador, definir Front Controller y su aplicación en la arquitectura MVC, explicar el código de nuestro Front Controller y cómo trabajará en el proyecto. Al hablar de esta arquitectura MVC, tenemos que aclarar cómo funciona, en qué consiste cada una de las partes que interactúan en este modelo. Todo parte desde el usuario. Los usuarios interactúan en la interfaz gráfica de nuestras aplicaciones, que pueden ser aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio. A través de ellas los usuarios realizan peticiones. Esta petición lo toma la aplicación a través de su entorno gráfico, que en este modelo le llamamos vistas. Cuando los usuarios interactúan en nuestra aplicación, realizan una petición. Al dar un clic, al solicitar una consulta, al realizar una búsqueda, al cargar una página o una vista de nuestra aplicación, están realizando una petición. Esta petición la recibe un controlador. Este controlador está manipulando todas esas peticiones y revisa qué es lo que el usuario desea. Al recibir una petición que requiere un procesamiento de datos, el controlador se comunica con los modelos, que son las clases donde tenemos definido todo nuestro procesamiento de datos, operaciones y toda la lógica que hemos programado para nuestra aplicación. Al procesar esos datos, los modelos transfieren información nuevamente al controlador. Este controlador es el responsable de dar respuesta al usuario una vez que se ha hecho esa transferencia de datos. Envía una respuesta que la va a manipular dentro de una vista, que es nuestra interfaz gráfica de usuario, y luego es procesada y mostrada a los usuarios nuevamente. Para la interacción que tienen los usuarios con nuestra aplicación, pareciera que un simple clic da la respuesta a sus peticiones, y de hecho así tiene que ser. Pero viéndolo del lado del desarrollador, que es el que nos corresponde a nosotros, debemos tener claro cómo funciona este modelo. Haciendo una síntesis, el usuario hará peticiones, los controladores reciben estas peticiones, hacen una transferencia de datos a través de los procesos y lógica que está programada en nuestros modelos. Los modelos transfieren esos datos a los controladores y los controladores dan una respuesta, organizando una vista y transfiriéndola nuevamente al usuario, dando al usuario una respuesta gráfica a todas las peticiones que realice en nuestra aplicación. Es de esta forma como trabaja la arquitectura modelo vista controlador. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar esta arquitectura es que podemos trabajar cada parte de esto por separado. Podríamos tener un equipo de diseñadores trabajando las vistas, otro equipo de programadores trabajando los modelos y uno más haciendo los controladores. Los controladores se identifican por recibir todas las peticiones de los usuarios, organizar esas peticiones como un proceso a través de los modelos, transferir esos datos en una vista y mostrarle al usuario. Los modelos se caracterizan por tener en ellos todos los procesos lógicos, el procesamiento de datos, consultas de información, filtros de datos que quieras hacer dentro de tu aplicación,
los tendrás en un modelo. Esta es la lógica de la programación de toda la aplicación. El controlador selecciona esos métodos que están dentro de los modelos, también llamados acciones, y los utiliza para procesar y transferir esos datos. Las vistas será muy fácil que las identifiques. Es la interfaz gráfica del usuario. Pero al utilizar modelo vista controlador, quiere decir que estamos haciendo una vista interactiva. Estás consultando información, estás construyendo una vista con esa información y la muestras luego al usuario. Nuestras vistas por lo general serán interfaz gráfica interactiva, que puede cambiar dinámicamente a través de un proceso que estén en los modelos. Esos procesos los gestiona el controlador, construye las vistas y da una respuesta gráfica a nuestros usuarios. Por lo general, los clics que haga un usuario en nuestra aplicación será una petición procesada y transferida a través de estos tres elementos y de vuelta al usuario con la respuesta a su petición, ya sea positiva o negativa. Puede hacer una búsqueda, por ejemplo, el usuario en nuestra aplicación, procesaremos esa información, generaremos una vista y la mostraremos nuevamente al usuario. Esta vista puede tener todo lo que él desea como resultado de su búsqueda o un objeto vacío o una vista vacía como resultado de su búsqueda al no coincidir con ninguna de la información que la aplicación contiene. De este modo, el usuario siempre tiene respuestas a sus peticiones, ya sean positivas o negativas. Es de esta manera como debemos visualizar esta arquitectura. Modelos son las clases donde está toda la lógica de nuestra programación. Las vistas, la interfaz gráfica del usuario, y los controladores son los que gestionan la transferencia de datos y las respuestas a nuestros usuarios. Muy bien, ahora hablaremos de los front controllers. Este es un patrón de diseño requerido para trabajar con modelo vista controlador, ya que es este quien permite manejar desde un único archivo. En el caso de nuestro proyecto será el archivo index.php. Las peticiones del usuario. Quiere decir que cada petición que haga el usuario, cada clic, cada búsqueda, cada requerimiento que se realice en nuestra interfaz gráfica del usuario será recibida por este archivo. Este recibirá las peticiones del usuario, las analizará e invocará al controlador responsable de proveer la información solicitada al usuario. Podemos tener en nuestro proyecto un conjunto de controladores que se conecten a diferentes modelos, pero el archivo que es elegido como el front controller es el que gestiona todo el tráfico entre las peticiones del usuario, los controladores ideales y los procesos o acciones que gestionan dentro de cada controlador. Podríamos, por ejemplo, tener un modelo cliente que gestione todos los datos con respecto a esa entidad. En ese caso, cuando recibamos una petición del usuario que necesite información del cliente, utilizaremos un controlador cliente controller que se conectará al modelo cliente, donde están todos los métodos para obtener la información solicitada, construirá una vista y la mostrará al usuario. Pero todas las peticiones que los usuarios realizan se van a gestionar a través de un archivo llamado front controller. En nuestro proyecto, literalmente el archivo se llamará index.php. Este archivo tendrá toda la lógica que corresponde a un front controller. Ahora pasaremos a nuestra herramienta para poder visualizar cómo funciona la lógica de nuestro front controller y cada línea que hemos programado para gestionar todas las peticiones de nuestros usuarios.
Tenemos abierto ahora nuestro archivo index.php. Este archivo será el que tenga toda la lógica para trabajar como un front controller. Debe contener ciertas características que nos ayuden a manipular todas las peticiones que realicen nuestros usuarios, elegir los controladores adecuados para procesarlas y que estos reaccionen con sus métodos a la transferencia de datos que generarán los modelos. De igual forma, he agregado acá algunas líneas de código que las necesitaremos para terminar todo nuestro proyecto. Lo que haremos será explicar a detalle todo este archivo. Este video lo dedicaremos a eso, por lo que me he tomado el tiempo para poder colocar varios comentarios y que esto nos quede muy claro. En realidad nuestro archivo Front Controller no necesita demasiado código. Verás el tamaño de este archivo y aún con todos los comentarios que he colocado son simplemente 54 líneas de este archivo. Lo primero que hacemos es colocar un inicio de sesión. Esta función permite inicializar una sesión, ya que el archivo Front Controller será el primero que se cargue cuando iniciemos nuestro proyecto. Al llamarse index.php, recuerden que todos los servidores web, al abrir un proyecto, inicializan este archivo automáticamente. Por lo tanto, la sesión se iniciará en este archivo para no tener problemas de abrir una y otra sesión en diferentes archivos. Eso usualmente genera un warning que, aunque no sea un error, pues no es bien visto por los usuarios. Luego tenemos acá un llamado de un archivo que estará en nuestra carpeta model llamado conexión.php. Esta es una clase que utilizaremos para todas las conexiones de la base de datos. Luego explicaremos en los próximos videos cómo crear todos estos modelos que necesitaremos. El siguiente es un código para definir una variable llamada controller. El valor que tenga esta variable será el valor del controlador, que se llamará por defecto, o el controlador que queremos utilizar al momento que cargue nuestro proyecto. Luego de explicar la lógica de nuestro front controller, entenderás que la palabra login almacenada en esta variable apuntará a un controlador llamado login controller, y este empezará a mostrar la primera vista que tú quieres de tu proyecto. En el archivo anterior que he subido en la descripción del video número 9, no apuntaba hacia el login controller. Puedes visualizar esos archivos y compararlos para que entiendas la diferencia. Pero el nombre que coloques acá será el nombre del primer controlador, el que quieres que cargue al momento de que se abra la aplicación. Lo primero que hacemos es comprobar si nuestro controlador está vacío o se ha enviado un controlador o un nombre del controlador a través de la variable C. Ya lo habíamos explicado en los videos anteriores que esta variable contendrá el nombre del controlador. Hacemos una condición. Si el controlador no tiene valor o no ha sido enviado, entonces esto tendrá un valor nulo. Lo que haremos será tomar el nombre del controlador que pusimos acá por defecto y llamar esa clase. Hacemos un llamado con esta función a la carpeta controller y al archivo $controller.controller.php. Recuerda que acá tenemos que evaluar esto con el valor que tiene la variable. Por lo tanto, en el comentario les he colocado el nombre por defecto que llamará esta línea de código. Ya que controller tiene un valor llamado login, lo que llamará este required será al archivo logincontroller.php.
Todos nuestros controladores deben tener esta forma en su nombre. La variable controller contiene la primera parte del nombre y lo que sigue será controller, la primera letra mayúscula. Es decir que si fuera el color controller, aquí tendríamos la primera letra mayúscula, color controller. Si fuera la talla, entonces debería llamarse talla controller. Todo unido, la primera letra de cada palabra mayúscula, ya que son archivos que van a contener clases. Luego damos un formato al nombre de la clase del controlador. Hay que hacer la diferencia. Este es el nombre del archivo .php y este es el nombre de la clase que está almacenada en ese archivo. Por lo general vamos a colocar el mismo nombre del archivo a la clase. El archivo es logincontroller.php y la clase es logincontroller, así como está en los comentarios. De modo que ahora la variable controller tiene el valor logincontroller, concatenando esta variable con esta palabrita. Seguido de eso hacemos una instancia, ya que vamos a utilizar todas las propiedades que tenga esta clase. Un controlador no deja de ser una clase. Hacemos una instancia, creamos un objeto controller y este ahora es capaz de utilizar todos los atributos, todos los métodos o acciones que tiene nuestra clase. Al tener la C vacía, lo que haremos será llamar por defecto una acción o un método llamado index. Ya que tenemos nuestro objeto instanciado con la clase correcta, diremos que ese objeto llamará un método o acción llamada index. Esto pasará si no definimos el controlador que queremos visualizar. Siempre llamará a este método llamado index. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar acá de forma gráfica. Que entendamos esto es prioridad para poder trabajar todo lo que resta del proyecto. Lo primero que hacemos es requerir este archivo. Vean que la carpeta a la cual queremos entrar se llama controller. Siempre vamos a pensar que estamos en el archivo index, a pesar de que estemos trabajando cualquier otra vista, cualquier otro modelo, cualquier otro controlador que está ubicado en una ruta diferente a este. A pesar de eso, siempre vamos a considerar que estamos situados en el archivo index.php, porque este es el archivo que recibirá todas las peticiones y él será el responsable de cargar todo desde acá, eligiendo correctamente según las rutas que nosotros pongamos en estas líneas de código. Por esa razón, desde el archivo index tengo que entrar a la carpeta controller. Gráficamente es como que haga esto. El siguiente paso que dice acá, que voy a elegir el archivo logincontroller. Aquí lo tenemos. Hemos llegado a este archivo. Ya lo tengo abierto y acá está sombreado la acción index. ¿Cómo accedemos a ese index? Al hacer la instancia del objeto y llamarlo de esta manera. Recuerda que en PHP debes usar el nombre del objeto, guión mayor que, o abreviado pues una flechita, y el nombre de la acción o método. Quiere decir que primero llegamos a este logincontroller y luego utilizamos el método index. Ok, llegamos al archivo y usamos el método index. ¿Qué hace esto? Lo que hace es llamar la vista login. Entonces llamamos el archivo. Vean que estoy en logincontroller. Estoy dentro de la carpeta controller. Pero siempre tenemos que pensar que nuestra posición es index. Si estoy en index para llamar a una vista, tengo que entrar a la carpeta view.
Eso es lo que dice acá. Es como que haga esto. Ok, estoy en View. Luego buscar la carpeta Login. Aquí la tenemos. Y luego llegar al archivo login.php, que es este. Esta será la vista que llame el método de nuestro controlador. Solo voy a señalar que aquí está la frase iniciar sesión y nuestro botón entrar. Con eso es suficiente para identificar en qué archivo estaremos luego que lo veamos en el navegador. De momento es relevante que veamos cómo se llaman los archivos. No importa que esté en Login Controller dentro del fichero Controller. Voy a colocar las rutas como si estuviera siempre en el archivo index, de esta manera. ¿Qué hace esta acción? Simplemente llamar esta vista. ¿Cuándo lo llamará? Según mi From Controller, lo llamará cuando no haya colocado un valor en la variable C. Va a llamar el Login Controller y utilizará el método o acción index. Repito, es como llegar a este archivo, buscar este método y ejecutarlo. Al ejecutarlo, lo que hace es llamar esta vista. Si eres novato en esto de hacer controladores, hacer llamados de archivos a través de un From Controller, podría parecer complicado, pero a medida que avancemos en el desarrollo de nuestro proyecto, verás lo práctico y útil que resulta esta arquitectura de desarrollo. Ahora continuaremos con la siguiente parte de nuestro From Controller. Esto era lo que pasaba si no tenemos asignado un valor. Muy bien, ahora pasemos a esta parte. Si la C, que es nuestro controlador, tiene un valor, es decir, yo he pasado a través de la variable C el nombre de un controlador. Eso hará que esto no esté vacío. Por lo tanto, pasará al si no de mi estructura selectiva. Si tiene asignado un valor, recuerden que lo hemos codificado a través de la función base64 encode. Lo que haremos al tomarlo acá, lo primero que se debe hacer es decodificarlo y obtener el nombre decodificado. Por lo tanto, pasamos como parámetro la C que enviamos a la función base64 decode y lo asignamos a la variable controller. Una vez que tenemos eso, debemos verificar si también se envió una A, que es la acción o nuestro método. Para eso hacemos acá una condición con un operador ternario. Esto es como la abreviatura de la estructura if, o al menos yo así lo veo. La variable $acción es igual a lo siguiente. Primero comparamos. ¿Tiene asignado un valor con esta función? Iset. ¿Tiene asignado un valor la A que enviamos? Si lo tiene asignado, eso es lo que significa este signo, es el sí. Entonces lo vamos a decodificar y esto que se decodifique se va a guardar en esta variable. Y ahí termina. Ahora, si no tiene asignada un valor en la A, pasaremos al signo, que son estos puntos, 2 puntos, y por defecto siempre llamaremos al método o acción llamado index. Ahora pasamos a incluir el controlador, que sería el nombre que tenemos acá, en nuestra variable. Si yo, por ejemplo, envié en la C la palabra usuario, entonces llamaré al archivo usuario controller. Le daré formato igual al nombre de la clase. Yo lo he comentariado de esta manera, enviado controller, pero seguimos con el ejemplo. Si fuera el usuario, entonces aquí llamaríamos usuario controller. Hacemos la instancia del controlador
y creamos un objeto, cual controlador, usuario controller. De este modo, luego utilizamos esta función que es la que hace nuestra magia para seleccionar el controlador correcto y la acción correcta. Esto lo que hace es llamar un controlador y dentro de ese controlador una acción. Son estos dos parámetros que tenemos acá: el nombre del controlador y el nombre de la acción. El controlador, según el ejemplo que he estado escribiendo acá, sería usuario controller. Sería como ir a la carpeta controller y abrir el archivo usuario controller. Y la acción, si no tuviera nada, tomaríamos la acción llamada index, es decir, el método index dentro de usuario controller. Sería como abrir este archivo y dentro de él utilizar el método index. ¿Qué hace esto? Llama todas las partes de la vista reader. Recuerden que hemos dividido nuestras vistas en tres partes: la cabecera, el cuerpo y el pie de página. Entonces, a través de este método, que podemos explicar que el controlador es el que genera una respuesta gráfica, es decir, crea las vistas. Llama la cabecera, el cuerpo y el pie. Al momento que se muestre esto al usuario, será una vista completa y él no notará que está dividido en tres, pero hacemos esto para que sea más práctico. Por ejemplo, si tuviéramos que agregar o quitar alguna opción de menú de nuestra cabecera, lo quitamos una vez, lo modificamos una vez y automáticamente todas las vistas adquieren ese cambio, porque el archivo que utilizamos para las vistas es el mismo siempre que necesitemos una cabecera. Ahí están un par de ejemplos. Luego veremos cómo en detalle hemos trabajado cada uno de los controladores. De momento estoy explicando cómo funciona el front controller. Bien. Ya le explicamos cómo funciona si la A no ha sido asignada. Enviamos la acción index. Pero, por ejemplo, si enviáramos en nuestra variable A una acción llamada entrar, que es otro método que tiene nuestro controlador, o si nos basamos siempre en el mismo ejemplo usuario, podríamos usar crear usuario. Bien, ¿cómo sería eso? Aquí enviamos crear usuario, tiene un valor, entonces lo decodificamos. Se asigna la acción y acá seguiría llamando a usuario controller y la acción crear usuario. Sería como ir a la carpeta controller desde nuestro index, ir a la carpeta controller, a nuestro usuario controller y luego a la acción crear usuario. ¿Qué es lo que hace esta acción? Simplemente construye la vista create del usuario. Requiere todas las partes de este archivo y así el usuario tiene la respuesta a su petición. Y así podríamos tener otros ejemplos. Podríamos hacer aquí, al momento de enviar la C, enviar acá el valor color y la acción crear color, y lo que llamaría todo esto sería color controller y la acción crear color. Sería como llegar desde nuestro index, que es el front controller, a la carpeta controller y luego abrir el archivo color controller y buscar crear color. Es de esta forma en que el front controller recibe todas las peticiones de nuestros usuarios, selecciona los controles adecuados y genera las pistas.
a través de los controladores que son idóneos a la petición que realiza nuestro usuario. Muy bien, esta es una de las muchas formas en las que podríamos trabajar un front controller. Esta es la que utilizaremos en todo nuestro proyecto, considerando lo siguiente. Si la C ha sido enviada, entonces vamos a procesar el nombre del controlador. Luego validamos si la A ha sido enviada, tomamos el nombre de la acción y esta función apunta al controlador seleccionado y la acción seleccionada. Si nuestra C no tiene valor, entonces tomaremos por defecto el controlador que hemos definido en esta línea. Si luego quieres practicar y mostrar otro controlador, podrías cambiar el nombre acá y ver cómo funciona. Muy bien, esa es la explicación que necesitábamos hacer en este video y continuaremos con los modelos en los próximos vídeos de esta serie. Ahora lo veremos en nuestro navegador. Lo que les quiero mostrar en esta ocasión es la barra de direcciones. Lo que estamos viendo acá es la ruta de nuestro proyecto. Como pueden ver, no tenemos ningún controlador asignado acá, es decir, la variable C no ha sido enviada. Por lo tanto, lo que hace nuestro front controller es tomar el controlador por defecto, que es login controller. Dentro de ese login controller hay una acción index que les mostré que enviaba o mostraba la vista login.php. Al abrir esa vista señalé esta frase, iniciar sesión, y este botón, entrar. Como pueden visualizar, no estoy enviando ninguna C y estoy mostrando esta vista. Para poder visualizar cómo funciona nuestro front controller, necesitamos entrar, ya que a partir de esta versión de nuestro proyecto ya tiene habilitada el inicio de sesión para trabajar. Luego poco a poco iré explicando los modelos y los controladores que utilizamos para terminar nuestro proyecto y agregar un par de vistas que no habíamos discutido hasta esta versión. Al presionar entrar, iniciamos sesión. Pueden visualizar acá que estoy enviando una C. No se puede leer ciertamente qué controlador estoy enviando porque está codificado. Pero ustedes pueden ver que en este momento tiene un valor y si yo doy clic acá en cliente, acá tenemos un valor diferente. Pero la C ha sido asignada y está mostrando una vista diferente. Doy clic acá y tenemos un valor diferente de la C y así es como trabaja nuestro front controller. Quiero que noten que acá no tenemos el nombre de la carpeta view, page, read y luego el nombre del archivo. Simplemente estamos enviando el nombre de un controlador y este controlador tiene un método que va a generar esta vista, como los que ya explicamos. En tres partes lo requiere. Primero el encabezado, que es el header, el cuerpo de la vista y el footer-read para este caso porque tenemos un data table. Es de esta manera que trabaja. Por ejemplo, voy a salir y acá tenemos asignado, vean, un controlador. Si yo quito esto y doy enter, sigue en el login, que es la vista que tiene por defecto nuestro controlador. Es de esta manera que funciona el front controller y el resto lo iremos explicando poco a poco en lo que nos resta de la serie de videos que trabajamos para este proyecto. Una vez que hemos visto todos los cambios que podríamos hacer en nuestra aplicación para continuar con nuestro proyecto,
Seguiremos probando al desarrollador que llevas dentro. Descarga el nuevo From Controller, es decir, nuestro archivo index.php, que comparto en la descripción del vídeo. Actualiza el proyecto en tu computadora, tomando este archivo que descargues y colocándolo en las carpetas que corresponden a tu proyecto. Continúa viendo los videos de este curso para completar todo nuestro proyecto. Como siempre, agradezco muchísimo por la atención que me brindan. No olviden suscribirse al canal, sugiéranlo. Esta es una información que le puede servir a un colega, a un amigo o compañero de clase. No olviden que me pueden contactar a través de las redes sociales y por favor compartan el video. Denle me gusta y si tienen dudas, comenten, con gusto los atiendo. Les habla Armando Sánchez y estamos trabajando.